Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hoy, en la Iglesia de Jesucristo, Ministerio de la Reconciliación, queremos hacerte llegar este poderoso mensaje. Dios los bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador viviente Jesucristo. Es una bendición para mí estar con ustedes compartiendo el día de hoy este tópico tan interesante y tan fundamental en la vida cristiana, que es necesario que cada cristiano sepa y comprenda los fundamentos de este estudio que hoy vamos a realizar. Y el título que hemos puesto a este estudio es: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es ir del luto a la esperanza. Y espero que, muy a pesar de mí, el Señor pueda comunicarse con todos ustedes, no solo darles conocimiento, sino también todo el consuelo en el corazón, todo lo que necesitan para que sus corazones sean fortalecidos y edificados en el Señor. Así que demos inicio entonces a este estudio del luto a la esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estudiaremos a profundidad entonces este versículo, que será el versículo fundamental de nuestro estudio, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ignorar en este versículo es la palabra número 50 de la interlineal de Strong. Es la palabra griega apnoeo. Y su definición implica tres formas de ignorancia. Veamos, no saber es la definición de apnoeo, pero no saber por falta de información o por falta de inteligencia, es decir, la incapacidad para entender lo que se está diciendo. Y la tercera es por desagrado, por rechazar. No significa que no sé, sí sé y sí entiendo lo que me están diciendo, pero no lo acepto, lo rechazo. Estas tres formas es la manera como este versículo tan potente nos dice que no quiero, hermano, que ignoréis. Dicho de otra manera, no quiero que les falte información. No quiero que les falte inteligencia para entender la información que se les da, y no quiero que rechacen la información una vez que lo sepan. Ahora, haciendo un examen de interpretación de contenido de este versículo, nos preguntamos: ¿qué dice Dios que no debemos ignorar? Pues Dios dice que no debemos ignorar acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que están muertos. No debemos tener ignorancia, ninguna de las tres acepciones de lo que esto significa, respecto de los que duermen. ¿Para qué? Bueno, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, es un mandato de Dios. No está diciendo que no nos vamos a entristecer. Uno no le puede decir a una persona que ha tenido una pérdida muy importante de un ser querido y luego decir: no sufras. No, claro que va a sufrir, y va a sufrir muchísimo. Y claro que le va a doler hartísimo, le va a doler. Y claro que le va a lastimar, lo va a lastimar grandemente. Y claro que lo va a golpear, seguramente lo va a golpear tan fuerte que lo puede lanzar a tierra. Sin embargo, en medio de toda esa situación, Dios quiere que preservemos y atesoremos el conocimiento de que esa persona un día va a ser levantada. Entonces, ¿por qué nos entristecemos? Porque no va a estar con nosotros en el corto plazo, porque no va a estar con nosotros en el día a día. Y queremos estar con esa persona, con ese ser querido, con ese ser amado. Y por eso nos entristecemos, porque se interrumpe esa relación de amor, se interrumpe esa reciprocidad de afecto, de cariño que tengo con esa persona.
y eso me lastima. Sin embargo, no me lastima al punto de entender que lo perdí para siempre, porque pensar eso es entonces rechazar este conocimiento. Pensar que no lo volveré a ver más también significa ignorar acerca de lo que la Escritura dice. Entonces es tan importante que nosotros comprendamos que Dios no quiere que nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Ahora, ¿quiénes son los otros? Esos que no tienen esperanza, ¿quiénes son? Esos son los incrédulos. Esos son aquellos que no confían en el poder de Dios, quienes dicen que la vida es solo aquí, así que comamos y bebamos y gocemos y disfrutemos, porque no tenemos necesidad de pensar que existe otra vida. Así que nuestra vida es aquí y ahora, sin ningún impacto futuro. Son rechazadores de la verdad única y radical, verdadera, de que un día todos los muertos serán levantados. Dios no quiere que yo me compare con los otros. Él no quiere que yo llore como ellos. Él no quiere que yo sufra como ellos. Y Él no quiere que me comporte como ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esperanza. Sin embargo, nosotros tenemos esperanza. Ahora, ¿cuál es esa esperanza? La resurrección de los muertos. Eso es. Todos los que creemos en el Señor Jesucristo creemos que Dios le levantó de los muertos. Ese es uno de los fundamentos de nuestra fe salvífica. Creer que Dios le levantó de los muertos. Saber, aceptar y estar convencidos en nuestro corazón que el Señor Jesucristo no está muerto, que Él está vivo. Y como Él está vivo, Él es la primicia de todos los que vivirán, que serán resucitados en cuerpos inmortales, que estarán sentados en la mesa de Dios. Por lo tanto, la enseñanza, el poder que radica en este versículo tan potente, es que Dios no quiere que ignoremos acerca de los que duermen y que nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, y que nosotros tengamos como fe sostenible y como verdad verdadera que nuestra esperanza es que un día todos los muertos serán levantados, todos los que duermen serán levantados, y a eso llamamos la resurrección prometida. Empecemos a trabajar la expresión acerca de los que duermen. Los que duermen es una figura referida a la muerte física, a la muerte del cuerpo. Podemos mencionar dos razones por las que esta figura es utilizada no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Una de ellas es que hay una similitud entre el sueño y la muerte. Alguien que duerme no deja de existir, simplemente porque el cuerpo está durmiendo. El sueño tiene su despertar, así como la muerte tiene su resurrección. Otra es que hay una similitud entre dormir y ser levantados. Esta figura refiere que solo el que duerme será levantado, será despertado. Pueden darse cuenta que esto no solamente es usado en el Nuevo Testamento. Fíjense ustedes, Daniel capítulo 12, versículo 2, y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los primeros cristianos adoptaron una hermosa palabra para los lugares de enterramiento de sus seres queridos. Esta es la palabra griega koimenterion, que significa un lugar para dormir. ¿Qué es lo que duerme en nosotros? Para ello es importante que sepamos que el hombre es un ser tripartito. Veamos esta imagen. Dios creó al hombre como un ser tripartito, es decir, un ser de cuerpo, alma y espíritu. Estas tres cosas conforman al ser humano que Dios creó y que puso en el huerto del Edén. Note usted estas palabras:
Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 27 en la parte A. Y creó Dios al hombre a su imagen. Esta palabra creó es la palabra hebrea bará. Es la palabra hebrea bará, que significa crear algo. Ahora bien, Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó. La palabra formó es la palabra hebrea yapsar. Yapsar. ¿Y qué significa yapsar? Darle forma a algo. Ahora, Dios le dio forma al polvo de la tierra, y esas curvas que todos tenemos y ese diseño aerodinámico que todos tenemos fue un diseño creado por Dios, formado del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7 en su parte B dice: y fue el hombre un ser viviente. Estas palabras ser viviente son Nefet Shait. Dios hizo al hombre un alma viviente. Miren cómo, refiriéndose al mismo tema, lo explica Isaías. Isaías capítulo 43 versículo 7. Y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, bará, formado, yaxar, e hice, asap. El alma viviente en el hombre es hecha, es la palabra asat. Lo creado es bará y lo formado es yapsar. Démosle más profundidad a este tema con Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Cómo está conformado todo el ser de un ser humano? Bueno, espíritu, alma y cuerpo. Habíamos dicho que el ser humano es un ser tripartito, hecho de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice que la palabra espíritu es neuma, es la palabra griega neuma. La palabra alma es la palabra griega nefej. La H suena como una J, nefej. Cuerpo es basar. Entonces, haciendo una exégesis entre Isaías capítulo 43 versículo 7 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, vemos que Dios creó bará, el espíritu, neuma. ¿Cómo lo sabemos? Porque Génesis capítulo 1 versículo 27 en su parte A dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios? Bueno, Juan nos dice que Dios es espíritu, neuma. Dios es espíritu. Entonces Dios creó el espíritu del hombre. Formó, yaxar, el cuerpo, que es la palabra griega basar. Génesis capítulo 2 versículo 7 en su parte A dice: entonces Jehová Dios formó, yaxar, al hombre del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué fue formado en el hombre? El cuerpo. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Hizo, asat, el alma, nefet. Génesis capítulo 2 versículo 7. Y fue el hombre un ser viviente, nefet chai. Es decir, Dios hizo un alma en él. Él no solamente era una estatua, un cuerpo moldeado. Esa estatua o ese cuerpo moldeado ahora tenía un alma, tenía respiración y también tenía un ser interior, una personalidad que iba a desarrollar. Entonces, para resumir, ¿qué fue creado el hombre? El espíritu. ¿Qué formó Dios en el hombre? El cuerpo. ¿Y qué hizo Dios en el hombre? El alma. Aquí tenemos entonces el cuerpo, el alma y el espíritu, las bases bíblicas para que nosotros no nos falte conocimiento y podamos entender este estudio que estamos haciendo acerca de Primera de Tesalonicenses. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora bien, es muy conocida la catástrofe cometida por el hombre cuando Dios le puso en el huerto del Edén.
dándole una ordenanza específica de que no comiese del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente moriría. Entonces, para recordarlo, veamos Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios había dicho que el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces toda la fuente de vida, de poder, de sabiduría y señorío del hombre murió. Se fue de él tal como Dios se lo había dicho. Adán murió. Pero es necesario entender esta expresión de cómo fue que Adán murió, porque en efecto seguimos viendo que él estaba vivo en el huerto y que después fue expulsado con su esposa y luego tuvo hijos e hijas. Entonces, para entender esta expresión murió, es necesario entonces que nosotros comprendamos qué significa esta expresión murió. Lucas capítulo 15, versículo 32 es la llave de entendimiento de este orientalismo, de esta expresión murió. Lucas capítulo 15 narra la historia acerca del hijo pródigo y del padre que lo perdona y de su otro hermano que se aira y que se va en celo y en cólera contra el padre por haber perdonado a su hijo. Pero noten ustedes la expresión en Lucas capítulo 15, versículo 32 dice, tu hermano estaba muerto. Esta palabra muerto, ¿qué significa? Si su hermano estaba en camino, no podía estar muerto. Sí, para ello es necesario entonces que entendamos esta expresión de morir, porque esta expresión de morir va en la misma dirección de un hombre tripartito, hecho, formado y creado, cuerpo, alma y espíritu. La muerte espiritual es la figura de estar separado del Padre. Por esta razón, cuando el Padre le ve venir con un corazón arrepentido, con un corazón diferente, dice, este volvió a la vida. Este es tu hermano que estaba muerto, pero ahora vive. Y esto es fantástico para entender que la muerte espiritual consiste en estar alejado de Dios, en estar lejos de su consejo, en rechazar totalmente su enseñanza, su soberanía, su señorío. Cuando una persona no tiene a Dios como su principio fundamental de vida, él está muerto. Y esto es precisamente lo que ocurrió con Adán. Y ese mismo día murió espiritualmente. Esto no significa que el espíritu muere, quiero aclararlo. Es una figura para decir que el Espíritu de Dios ya no estaba en él, que él estaba separado de Dios. Y esa separación se llama estar muerto espiritualmente. No significa que el espíritu muere, porque el espíritu es inmortal. Lo que significa es que ahora ese cuerpo y esa alma ya no están bajo el cobijo de Dios, ya no tienen la protección de Dios, ahora viven solo bajo sus propios instintos. Veamos cómo Santiago, capítulo 2, versículo 26, expresa esta realidad. Miren qué dice Santiago, capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu, neuma, está muerto. ¿Lo ven? Así también la fe sin obras está muerta. Esta es la figura, ese es estar separado. Cuando el cuerpo está separado del espíritu, entonces está muerto. En este caso, Dios nos está mostrando que estar separado de Él es estar muerto. Es un muerto que anda caminando, es un cuerpo y un alma que está muerta al espíritu, está separada de Dios. Entonces Adán, siendo un ser de cuerpo, alma y espíritu, ahora solo tenía cuerpo y alma, porque el espíritu ya no estaba con él. Fíjese en la figura, esta condición de ser humano de Adán ahora era un ser humano solo de cuerpo y alma. Una vez alejado del espíritu, Adán tendría unas consecuencias muy fuertes. Levítico
capítulo 17, versículo 11 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo es simplemente una tienda que es frágil, que se deja a un lado temporalmente en la muerte. Este cuerpo que Dios diseñó para que en él habitase un alma y el espíritu no es nada más que una vasija de barro, es un porrón, es, para los que entienden esa palabra, es un florero, es simplemente una taza hecha de barro, y eso es lo que es el cuerpo. El cuerpo simplemente es un vaso donde se deposita alma y espíritu. Ese vaso vuelve al polvo, ese vaso simplemente se degrada, ese vaso se vuelve a integrar al polvo de donde fue tomado. En cambio, para entender el alma humana es muy importante comprender Génesis capítulo 2 versículo 7. Y sopló en su nariz aliento de vida. Esto es Dios. Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y una vez que hizo eso, fue el hombre un ser viviente. No antes, solo después que Dios sopló en él aliento de vida. Dios hizo un alma, nefet, viviente para el hombre. Dios sopló en su nariz aliento de vida. Esta alma tiene dos dimensiones y es importante que comprendamos las dos dimensiones del alma humana. El alma humana tiene dos dimensiones que están íntimamente entrelazadas y que son propias de cada persona. Una es la dimensión carnal, su aliento de vida, su condición biológica, la vida biológica. Y la otra es su ser interior, su carácter, su personalidad. Allí está toda su inteligencia carnal, la cual procesa por medio de los 5 sentidos corporales, pero también en ella reside su libre albedrío y su fe salvífica, así como su negación o su racionalismo terrenal. Comprendamos un poco más acerca de la dimensión carnal. Levítico capítulo 17 versículo 11 en su parte A dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Ahora, esta vida es la palabra griega bios, de donde viene la palabra biología, y esta se refiere a la vida de las funciones biológicas o naturales que tienen todos los seres vivos. Ahora analicemos la dimensión del ser. Para analizar la dimensión del ser, existe otra palabra para vida que es psuche o psique, que nosotros conocemos como psicología, de donde se deriva esta palabra, que significa alma también. Ahora, esta palabra psique o psuche significa aire frío. Es el aliento de vida, también es la designación de todos los procesos y fenómenos que hacen la mente humana o el alma humana. Abarca todos los procesos conscientes e inconscientes construidos sobre la base del funcionamiento de la estructura biológica preexistente. Dicho de otro modo, no puede haber un alma de psique si no hay un alma bio. ¿Lo ven? La persona necesita estar viva para que pueda existir en él este proceso de alma psique. Y es esa alma la que Dios nos invita a desarrollar, porque justo allí es donde está nuestro poder salvífico. Miren qué dice la Escritura respecto a la dimensión del alma. Miren 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. El alma es desarrollable, el alma puede crecer, el alma puede madurar, el alma puede llegar a ser grande, rica, próspera. 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud física, así como prospera tu alma. Las dos dimensiones del ser: salud física, prosperidad del alma, desarrollo del alma, grandeza del alma. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque
¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dicho de otro modo, pagará a cada alma conforme a sus obras. Quiero sentar las bases para decir entonces que el alma del hombre es la que va a ser juzgada. Dios dará al hombre justo juicio por su alma, por lo que él haya pensado, por lo que él haya hecho desde su ser interior, porque su cuerpo físico se mueve en virtud de su alma, de sus decisiones internas, de su ser. Entonces el hombre desde su ser empuja a su cuerpo físico a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Este cuerpo físico, cuando las personas duermen, se va al polvo. ¿Y qué es lo que va a ser juzgado? El alma del hombre. Este tópico lo desarrollaré un poco más adelante, pero quiero dejar sentadas las bases de lo que Dios va a juzgar del hombre es su alma, porque su cuerpo no es más que un vaso, una taza de barro donde tiene el alma, y su cuerpo va a ir al polvo, pero su alma va a dormir hasta que sea levantado. Ahora bien, hablemos del Espíritu Santo. Si bien sabemos que el hombre sin Espíritu Santo está muerto, solo tiene cuerpo y alma, y está muerto al espíritu, esto significa separado de Dios. Génesis en el capítulo 1, versículo 27 nos dice que Dios creó el espíritu, ¿no? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora ya sabemos que Juan capítulo 4, versículo 24 nos dice que Dios es espíritu. Entonces este Espíritu de Dios es el que el hombre recibe cuando confiesa al Señor Jesucristo como su Señor. Él recibe Espíritu Santo. Ahora él vuelve a ser un hombre de cuerpo, alma y espíritu. Bien, ¿en qué se diferencia el Espíritu Santo del alma? El Espíritu Santo se diferencia del alma porque el Espíritu es una consideración, una dádiva universal de parte de Dios. Dicho de otro modo, Dios lo entrega a la misma medida proporcional para todos. Posee el contenido de Dios para el hombre. Esto se refiere a que lo sabe todo de Dios. Posee su ADN en forma figurativa de Dios mismo, está directamente conectado a Dios y posee todas sus cualidades y virtudes. Es incorruptible e inmortal el Espíritu Santo. El Espíritu es el elemento que le da al hombre la habilidad para tener una relación íntima con Dios. Une al hombre con Dios en una conexión directa de reciprocidad y carácter divino. Es la máxima fuente de poder divino que un hombre puede recibir. Como les comentaba anteriormente, el alma es de carácter individual. Cada persona la desarrolla. Es del individuo, tiene su naturaleza intrínseca como persona. Sin embargo, el Espíritu Santo es una dádiva de Dios, y cuando Dios derrama Espíritu Santo sobre alguien, es igual para todos. Ese Espíritu Santo no puede ser desarrollado más porque ya tiene todo lo de Dios. Ese Espíritu Santo no puede crecer, tampoco puede morir. Yo lo puedo opacar con mi comportamiento. Yo puedo entristecerlo con mi comportamiento, pero yo no lo puedo desarrollar más de lo que Él es, porque Él ya tiene todo lo de Dios. El Espíritu Santo entonces es una dádiva de Dios al hombre que lo conecta nuevamente con Dios y lo vuelve a ser un hombre de cuerpo, alma y espíritu. Fíjese usted Hechos capítulo 2 versículo 1 hasta el 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Lo ven? Este hombre de cuerpo y alma ahora recibe Espíritu Santo. Recuerden,
Cuando Adán murió, el Espíritu Santo de Dios en él se separó de él. Mientras el hombre no tenga Espíritu Santo, está muerto para Dios. ¿Me comprenden? Esta figura de estar muerto para Dios no significa que tiene muerte bio, ni psique, sino vida zoe. Esta vida es vida plena, es vida que viene de Dios. Entonces ahora hemos estudiado estas tres dimensiones en el hombre. Su vida bio, que es vida biológica, su vida psique, que es su esencia en el alma, y su vida zoe, que solo la puede dar el Espíritu Santo, cuando Él vuelve a su conexión con Dios. Espero hasta este punto podamos ir comprendiendo todo este poder de esta enseñanza respecto a cuerpo, alma y espíritu, respecto a la vida bio, psique y zoe, de manera que podamos entender que cuando el hombre duerme en el plano terrenal, su cuerpo va al polvo, su alma duerme. Ahora la pregunta es, ¿a dónde va el espíritu? Antes de responder esta pregunta, veamos Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida, vida zoe, no vida bio, porque ellos ya están vivos, no vida psique, porque ellos ya tienen un alma, sino para que tengan vida zoe, es decir, para que reciban Espíritu Santo y para que la tengan en abundancia. Este estudio continúa. Solo quiero darte un receso para que hagas algunas cosas que tienes pendiente y luego vuelvas y te concentres nuevamente en el contenido de este tan interesante estudio. Sin embargo, si puedes continuar, entonces dale play a la siguiente parte de esta enseñanza.